inicio. Buenas tardes a nuestros asistentes. Bienvenidos a esta otra actividad de nuestro evento País Invitado México. Mi nombre es Catalina Gudelo Henao, hago parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad. Les agradecemos mucho estar presentes en esta actividad. Les cuento un poco sobre País Invitado en general. Esta es una estrategia de internacionalización en casa que realizamos con el fin de que nuestros estudiantes y toda la comunidad poli en general tengan la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista, diferentes alternativas, cómo se desarrollan sus áreas académicas y laborales en otros países. De pronto esto les llama la atención para moverse hacia esos países en algún momento, para generar relaciones con personas de otros lugares. Los invitamos entonces a que participen no solo en esta, sino en otras actividades que tenemos programadas. Pueden revisar la agenda, mañana tenemos algunas actividades más. Los invito en todo caso a que por favor diligencien la lista de asistencia. Se las voy a compartir dentro de un ratico por el chat. Es muy importante para la universidad contar con ese registro. Entonces, por favor, no lo dejen de hacer. Bueno, le voy a dar paso en este momento a la profesora Julie del Programa de Negocios Internacionales de la sede de Bogotá. Julie, adelante. Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a esta gran conferencia que tenemos el día de hoy para ustedes. Esperamos que sea de su gran agrado, que les guste y que les permita también conocer de esa cultura y ese entorno internacional que tenemos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Les comparto el perfil de nuestro cónsul, nuestro conferencista el día de hoy. Tenemos al cónsul José Guadalupe Durazo Rentería. Él es el cónsul en este momento de México en Cartagena, pero contemos un poco de usted, señor cónsul. Nació en Hermosillo, en el estado de Sonora, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en traumatología y ortopedia de la Universidad Autónoma Nacional de México, es fellow en cirugía articular de la Universidad de Caen en Francia, es experto y apasionado de la historia, la cultura, la geopolítica social, la geoeconomía de México y ha trabajado en asuntos de diplomacia ceremonial en el Instituto de Capacitación Diplomática de México. Además, se desempeña como cónsul honorario de México en Cartagena desde el año 2015. Cónsul, muchísimas gracias. Bienvenido una vez más al Poli. Pero antes que todo, quisiéramos que ustedes disfrutaran de esta pequeña introducción antes de que comencemos y leemos la palabra al cónsul. Entonces, vamos a ver este video y pendientes. Bienvenidos. Cuatro países de América Latina se unieron para crear una alianza que crece y se desarrolla firmemente. Su objetivo es avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta alianza es la Alianza del Pacífico, que representa la octava economía del mundo y ha despertado el interés de 49 países observadores. Su apuesta por el libre comercio, las inversiones y la tecnología la convierten en un exitoso mecanismo de integración que desde la entrada en vigor de su protocolo comercial ha logrado constituirse en una zona de libre comercio y avanza hacia nuevos objetivos, como la creación del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, que permitirá financiar proyectos conjuntos en temas como innovación, educación y pymes. Más allá del ámbito comercial, genera beneficios para sus ciudadanos, como el lanzamiento de la plataforma de intercambio estudiantil, que en casi 4 años ha permitido a más de 1,000 jóvenes becarios estudiar en las mejores universidades de los 4 países, al igual que los programas de voluntariado juvenil y de vacaciones y trabajo. Los países de la Alianza del Pacífico continúan su proceso de integración profunda con miras a superar los retos del siglo XXI.
Bueno, y aquí tenemos ese gran reto que es para nosotros Alianza del Pacífico. Y pues, ¿quién más para comenzar esta charla que nuestro invitado? Cónsul, bienvenido. Y bueno, lo invito a que por favor nos pueda compartir su pantalla con la presentación que nos tiene preparados para el día de hoy. Sí, señor, ya la estamos viendo. Pero tienes el micrófono silenciado, cónsul. ¿Ya? ¿Me oyes? Sí, señor, ya lo vimos. Okay. Muy bien. Bueno, pues gracias nuevamente al Politécnico Gran Colombiano en nombre de la Embajada de México en Colombia, de todo el equipo, la agregaduría económica, política y a nombre de la Cancillería, pues muy amable, gracias por esta invitación. Seguimos pues muy unidos a toda la parte de la academia, que es nuestro interés, sobre todo en este tema tan importante como es el desarrollo de la economía, de la macroeconomía y de cómo impacta México a nivel de Latinoamérica con todo lo que está haciendo. Bien, vamos a seguir. Bien. ¿Sí la están viendo? Se ve bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Muy bien. México es una de las economías más importantes. En este momento está catalogada entre las 10 economías del mundo. Está predestinado dentro de los próximos 25 años a estar dentro del top 5 de las economías. Y es por esto que estamos viendo, ¿no? Es prácticamente la puerta de entrada a todo lo que es la zona latinoamericana. Ha creado a través de todo lo que se ha firmado una serie de acceso de comercio a más de 46 países, donde se llega a más de 1.200.000 personas y sobre todo hacia América Latina. Ahorita vamos a ver la importancia que esto significa para América Latina. México ha creado a través de sus puentes comerciales, culturales, de hermandad, la parte del idioma, el tener un idioma común con toda la región latinoamericana, pues a excepción de Brasil, Haití y las Guyanas, pero prácticamente estamos hablando de que el tener a México al lado significa el tener una puerta de entrada a una zona comercial muy grande. Sí, en este momento, hacia el sur, nosotros tenemos esa gran relación con la Alianza del Pacífico y tratados también de comercio con prácticamente todos los países de América Latina. Bien, yo quiero hacer un alto muy importante en esta diapositiva. Cuando nosotros comenzamos todo el proceso de integración económica con América del Norte, pues prácticamente solamente teníamos una visión hacia América del Norte. Específicamente Estados Unidos y Canadá. Se creó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es un tratado, y Canadá es un tratado pues que se quitaron una cantidad de aranceles, se quitaron una cantidad podríamos llamar, de mecanismos de bloqueo comercial y de integración. Canadá, en este momento con Canadá, México no tiene visas para ingreso. Con Estados Unidos prácticamente es el único país de toda América que tiene un visado para ingreso de mexicanos. Sin embargo, tenemos una política muy interesante de agrotrabajadores, de todo lo que es la zona de las visas especiales de trabajo para crear un campo productivo en los Estados Unidos, pero todo iba hacia el norte y teníamos muy poca visión hacia el sur, siendo que nosotros empezamos prácticamente nuestra vida moderna en el siglo XX, pues teniendo un proceso de integración hacia el sur. En la charla que vimos nosotros al principio de
ciclo de conferencias el lunes pasado, yo les decía que Colombia fue el primer país que reconoció a México como independiente y viceversa. Y tenemos este año 200 años de relaciones diplomáticas. Entonces, Colombia y México son los países dentro de toda la región americana, pues que tenemos nosotros la más antigua historia de relación. Sin embargo, aquí quiero enfatizar hacia la parte de la sociedad. La sociedad económica se vio prácticamente absorbida por el gran mercado de Norteamérica y se dejó de tener una visión hacia el sur. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos creó un mercado de casi 480 millones de personas, creó un círculo alrededor de 21.700.000 kilómetros cuadrados y que representa un PIB de casi $47,000, lo cual, pues prácticamente yo les decía, hizo que México pusiera todos los huevos en una sola canasta, que se llamó los Estados Unidos de América. Alrededor del 84-85% de toda la economía de México se vio influenciada hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se hizo? A raíz de la primera parte del decenio pasado, del 2010, pues dijo, ok, tenemos que ver también hacia el sur. Y tenemos que ver a una cosa muy importante, que es que nuestras raíces latinas, nuestras raíces económicas, también tienen que ver mucho con nuestra esencia hispana y nuestra esencia de Hispanoamérica como tal. Entonces, a raíz del 2011, entra la Alianza del Pacífico a jugar un papel muy importante y por eso este año cumplimos 10 años de la Alianza del Pacífico. México también tiene una oportunidad de negocios hacia Asia-Pacífico, forma parte del grupo de Asia-Pacífico con una gran cantidad de acuerdos comerciales con los países de Oceanía, con los países del Lejano Oriente, Vietnam, Japón, Corea, etcétera, lo cual brinda un puente muy importante entre Latinoamérica y todo lo que está alrededor de los negocios que hace México. Sí, igualmente hacia Europa y hacia el Medio Oeste. Sabemos que el 83% de esas relaciones pasan por México. Prácticamente todos los negocios que se están haciendo ahorita en Latinoamérica tienen oficinas y centros de negocios en México. Esto le va muy bien a Colombia y en especial a Sudamérica. ¿Por qué? Estamos viviendo una época bastante crítica con la situación del COVID-19 y estamos viviendo una época en la cual la economía de todos los países a nivel mundial cayó en un proceso de recesión el año pasado. Y este año no es la excepción, tan es así pues que obviamente hay descontento en muchos de los círculos académicos, intelectuales, culturales y económicos hacia los gobiernos, precisamente porque los bancos están ahorita, los bancos nacionales, los bancos de la República, están sintiendo los embates de este problema. Entonces, hay una cosa que es indispensable, la CEPAL ya nos lo dijo desde el año pasado, vamos a tener un incremento en el 2021 y hasta el 2022 de un aumento en la pobreza, de un aumento en la disminución de los ingresos de las personas, y esto va a conllevar algo que es hambre. ¿Sí? Y cuando hay hambre, realmente es cuando todos estos procesos sociales se mueven, se van a mover, ¿no? La historia nos ha enseñado que el hambre ha creado las revoluciones. La primera gran revolución que se hizo en el siglo XX fue la Revolución Mexicana, mucho antes que la Revolución Soviética. Sí, fue la Revolución Mexicana que marcó la primera gran constitución social para que los trabajadores tuvieran acceso a salud, para que los trabajadores tuvieran acceso a pensiones, etcétera. Fue la Revolución Mexicana y la Constitución Mexicana de 1917. Lo cual creó esto como un ejemplo para toda América Latina hacia los trabajadores y hacia todo lo que tenía que ver con esto. Entonces, el hambre es lo que mueve a la gente a manifestarse y a hacer revoluciones. Pero aquí tenemos que tomar realmente lo fuerte que es Latinoamérica en materia de
de seguridad alimentaria. Muy pocas regiones en el mundo, muy pocas, pueden competir con Latinoamérica en la producción de alimentos. En este momento, México es el 11º país a nivel mundial en la producción de alimentos. El agro mexicano es un agro muy fuerte, abastece prácticamente en hortalizas más de la mitad de lo que consumen los Estados Unidos y Canadá, y en materia de exportación hacia muchos países, el agro mexicano produce de todo, ¿no? Desde materia prima para ganadería hasta cereales. Es uno de los países más importantes en la producción de maíz, es uno de los países más importantes sobre todo en la producción de hortalizas. Latinoamérica en general no se queda atrás, y yo creo que aquí es donde debemos de ver que dentro de todo este proceso geopolítico y geoeconómico, la seguridad alimentaria en los próximos meses va a jugar un rol muy importante. Y aquí yo les hago énfasis en que si nosotros, como países latinoamericanos, vemos a la seguridad alimentaria y a la producción de alimentos como una plataforma de seguridad y una plataforma económica, podemos ser de los países más fuertes a nivel mundial. Sin embargo, esto hay que verlo con unos ojos hacia el futuro, porque se tiene que crear estos lazos de integración. Si no hay integración, pues básicamente muchos de los países más fuertes del mundo van a absorber esta producción, y nosotros vamos a ser simplemente productores, más no comercializadores. Y quien hace la comercialización es el que tiene el bastón en la mano. Entonces, México, a través de la alianza, puede ser ese gran puente a través de todos los países con los que tiene convenios, y favorecer a toda Latinoamérica como tal. Cuando se creó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, cuando se creó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pues se fue organizando. Acordémonos que el año pasado fue ratificado el Tratado de Libre Comercio, y que actualmente ya está en pleno vigor para seguir adelante, para tener 10 años más este tratado. Y el hecho de haberse ratificado por el presidente de México y por el presidente Trump y por el primer ministro Trudeau hace que este tratado sea una punta de lanza para los comercios de toda la región. Específicamente Colombia, Chile y Perú, pues obviamente son los que más beneficiados se pueden tener. Dentro de todo esto tenemos varias cosas en común que tenemos que ver, y uno de ellos es, aquí yo les hablaba hace poco de lo que es la seguridad alimentaria. Todo el proceso de la agricultura y de la agricultura sostenible son de los que más van a impactar en este momento a nivel mundial. Sí, hay muchas cosas que tenemos nosotros para poder servir, específicamente la parte de la energía, y ahorita va a tener un énfasis con el actual gobierno de los Estados Unidos, va a tener un énfasis muy importante en las energías limpias y todo lo que está alrededor del cambio climático. Sí, las telecomunicaciones, sin lugar a duda, los servicios financieros, pero aquí, como les decía, la parte de la agricultura y todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos va a jugar un rol súper importante. Este es más o menos para que vean cómo durante los años siguientes de la firma del tratado empezó a emerger la economía mexicana. Las importaciones de los Estados Unidos hacia México pues cada vez son mayores. México en este momento es el país número 1 como socio comercial de los Estados Unidos. Hace 2 años era China y ahora es México. Y esto tenemos que ver una cosa muy importante, se las voy a pasar en la siguiente diapositiva. Aquí salió mal, aquí está. Entonces, cada una de las regiones de los Estados Unidos para México juega un papel importante, pero vean esto, ¿sí? Las inversiones mexicanas, y específicamente hay inversionistas mexicanos ya creando empleos en los Estados Unidos,
más de 123 empleos directos dentro de los Estados Unidos depende de inversionistas mexicanos. Y hay plantas, sobre todo, acuérdense que las cementeras mexicanas son las más importantes del mundo. Cemex es la empresa número 1 de cementos a nivel mundial. Tiene más de 8 a 10 plantas en los Estados Unidos, pero hay otras empresas mexicanas que están presentes en los Estados Unidos, como lo es Bimbo, la panadería Bimbo, que tiene aquí en Colombia también plantas en Cundinamarca, pero en los Estados Unidos tiene 83 plantas en los Estados Unidos. Entonces, los inversionistas crean más de 123,000 empleos directos, sobre todo en los estados como Texas, California y la Florida. Pero lo que es Arizona, lo que es el estado de Pensilvania, Nueva York, hay muchos inversionistas mexicanos. Otra de las cosas es la mano de obra mexicana que hay en los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente todo lo que tiene que ver con el campo y la producción agrícola en los Estados Unidos es hecha por mano de obra mexicana. Esto también es importante porque da pie a que las regiones como Centroamérica y Sudamérica puedan llegar con más facilidad a entrar en el mercado americano. El conflicto con China hace 2 años, de 2 años hacia acá, y sobre todo impuesto más que nada por el COVID-19 y por el impacto que tuvo el COVID-19 dentro de la economía de los Estados Unidos, pues fue un patrón para que México y el mercado latinoamericano dispusiera de una entrada mayor hacia los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos han duplicado prácticamente la capacidad de inversiones hacia Latinoamérica después del conflicto con China. Y si bien China sigue siendo un país muy fuerte y un socio comercial de muchos de nosotros, pues esto dio pie a que la parte comercial entre Latinoamérica y los Estados Unidos aumentara. Tan es así que inclusive Colombia aumentó también sus exportaciones hacia los Estados Unidos a raíz del conflicto con China. Pero esto favoreció tremendamente a las empresas y a las manufacturas, hacia las manufacturas mexicanas. Yo les decía hoy en la mañana en un evento que tuvimos de turismo, hace 20 años, el 80% que tenía que ver con la economía de México dependía del petróleo. Y dependía específicamente de todo lo que estaba alrededor del petróleo. En este momento, solamente 8% de la economía de México depende del petróleo y casi el 80% tiene que ver con la parte de vender turismo. Entonces, esto en Colombia también se manifestó muy fuertemente a raíz de que la Reficar, que es la empresa de petróleo, Ecopetrol, aumenta su planta en Cartagena en Reficar y aumenta la producción también de servicios derivados del petróleo. En este momento, todo lo que es la parte de petróleo en México, a pesar de que ya no es lo más fuerte, sí significa un rubro muy importante. Todo lo que es la manufactura que tiene que ver con la cuestión del petróleo prácticamente ha duplicado desde 2015 hasta 2016. Las reservas han aumentado y los procesos de manufactura que tienen que ver con todo lo relacionado con el petróleo, pues también ha aumentado. ¿Sí? La industria mexicana de exportación hacia los Estados Unidos y sobre todo la industria que tiene que ver con la parte del automotriz hace que los derivados del petróleo sigan siendo un patrón muy importante. Acordémonos que el petróleo también es una economía que tiende a ser atacada y todos los derivados del petróleo y del carbón tienden a ser atacados por las energías limpias. Entonces, cada vez se va a destinar más dinero a hacer que toda esta industria del petróleo tenga que ver con economías limpias. Las 10 fuerzas más importantes, los 10 elementos más importantes que tiene México para venta, hablábamos hace poco de la cuestión del turismo, de la cuestión de la productividad en cuanto a las manufacturas,
Pero vean que el tamaño de la economía, México hace 20 años no estaba dentro del top 10 de las economías del mundo, ahora está dentro del top 10 de las economías del mundo, y como les decía, para el 2050, dentro de unos 20 años, se oye muy lejos, ¿verdad? 2050, y resulta que estamos en el 2020, 2021, así es que dentro de unos 30 años, pues se dice que México va a estar dentro de las primeras 5 economías del mundo. Para hacer eso, pues obviamente se necesita toda una serie de reforzamiento en la infraestructura, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la logística que está alrededor de los puertos, de los aeropuertos, de todo lo que tiene que ver con la movilidad que hay dentro del país. Poderse transportar con seguridad, tener aeropuertos, tener infraestructura, para eso es vital. Yo sí quiero hacer un comentario aquí. Yo les decía que la ventaja de México con tener una frontera de 3.500 kilómetros con los Estados Unidos hace que por la frontera, vía terrestre, pues pase lo que ustedes quieran que pueda pasar, tanto lo bueno como lo malo, pero todo pasa por ahí. Entonces, en este momento, inclusive con la cuestión del COVID, ¿sí? Que se cerraron las fronteras terrestres para cuestiones turísticas, no se cerraron para la parte comercial. Esto quiere decir que la frontera con México y los Estados Unidos sigue siendo un patrón muy importante para el movimiento del comercio, de todo nivel, agropecuario, automotriz, motores, industria plástica, industria del petróleo y todo lo demás. En este momento, cada minuto pasa por la frontera de los Estados Unidos y México $1 millón. Entonces, si nosotros vemos el potencial económico que existe en eso, pues ustedes se darán cuenta de la importancia que hay en cada lado de la frontera para tener una sociedad comercial tan fuerte. Colombia tiene algo que es muy importante, tiene 2 océanos, tiene salida a 2 océanos, pero Colombia históricamente le ha dado la espalda al mar, ¿sí? Lo que se llama la talasoeconomía, y esto es muy importante para lo que se viene ahora. La talaso en griego quiere decir mar, entonces la talasoeconomía quiere decir todos los movimientos que tienen que ver a través del mar. Los puertos colombianos realmente, a pesar de que Colombia tiene salida a 2 océanos, son muy poquitos. En el lado del Pacífico prácticamente tienen un solo puerto, que además es el más importante de Colombia, que es Buenaventura, y hacia el lado del Atlántico tienen un puerto que es ejemplo, que es el puerto de Cartagena, que está catalogado como uno de los mejores puertos, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, y puertos secundarios, como es el puerto de Santa Marta y el puerto de Barranquilla, que es un puerto muy limitado por la saturación del río Magdalena. Entonces, el hecho es que hay que abrir ese camino marítimo, ¿sí? El comercio marítimo, realmente el comercio de miles de toneladas de comercio que puede producir Colombia, lo puede hacer tranquilamente a través de la talasoeconomía, ¿sí? La ventaja de nosotros es que tenemos el principal comprador, el principal socio que compra productos elaborados, que son los Estados Unidos, como país fronterizo. Pero Colombia es un país que tiene mucho para producir y sobre todo, como les decía, en la parte no solamente de la industria, sino de la energía, y hay que mirar al mar. Esa es una de las cosas que hemos aprendido nosotros. México tiene muchísimos puertos en el Pacífico muy grandes, y hacia el Golfo de México tiene puertos. El principal puerto es el puerto de Veracruz, y que tiene muchísimo movimiento hacia la zona de Europa, Eurasia y también a los Estados Unidos. Esto es para que se den una idea lo que le dedica México a la parte de la tecnología de manufacturas. ¿Sí? México es uno de los principales países, inclusive por encima de muchos de los países más importantes en la producción de alta tecnología. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? México pasó de ser el 7º país exportador mundial de automóviles en el 2019
a ser en este momento el cuarto país exportador de automóviles del mundo, ¿sí? Detrás solamente de Alemania, Estados Unidos y Japón. En este momento, prácticamente todos los automóviles que se están vendiendo en América Latina, la gran mayoría son hechos en México. Entonces, esto da pie que alrededor de toda esta industria automotriz en México, ¿sí? El año pasado, en plena pandemia, se abren plantas de Audi, de BMW, de Mercedes-Benz en México, ¿no? Entonces, esto necesita, además, no solamente la planta que produce el automóvil, necesita alrededor una cantidad de manufactura que muchas de ellas está llegando de Colombia. ¿Sí? Todo lo que son plásticos y derivados de los plásticos están siendo comprados en Colombia. Entonces, una de las cosas que hablaba inclusive con el alcalde de Montería, que es que estamos hermanando la ciudad de Montería con Hermosillo, es Hermosillo, Sonora, tiene la planta de Ford más grande del mundo, ¿sí? Está en Hermosillo. Y cuando ustedes vean plantas como la Nissan, por ejemplo, en Aguascalientes, la planta de Nissan tiene un tren interno para mover a la gente, del tamaño que es la planta de Nissan en Aguascalientes. Y Nissan tiene 3 plantas en México. Entonces, es traer parte de esa infraestructura o crear infraestructura que tenga que ver con esa producción grandísima de automóviles en Colombia también. El hecho de que Colombia tenga puertos hacia el Pacífico y puertos hacia el Caribe y al Océano Atlántico hace que sea un país extremadamente, geopolíticamente hablando, estratégico, así como lo es México, porque muy pocos países tienen esa diversidad de tener los 2 océanos. Bueno, países centroamericanos lo tienen, pero no tienen esa capacidad de tener mano de obra preparada, gente preparada, y esto es muy importante. Este es otro de los elementos. Yo les hablaba hace poco que ahorita una de las cosas que más va a impactar a nivel mundial son las energías limpias. Los países que producen energías limpias no solamente pueden tener la facilidad de exportar la energía, sino también de ser certificados en energías limpias, lo cual va a hacer que muchos países que en este momento están viendo que posibilidades de inversión hacia América Latina, y aquí quiero hacer un énfasis en el agua, ¿no? Muy pocos países a nivel mundial tienen la cantidad de agua que tiene Colombia, por ejemplo, que tiene México, que tiene Brasil. Entonces, eso hace que tengan una atracción, un plus en cuanto a esos procesos de atracción de inversiones. México tiene muchísimo energía limpia, la energía eólica. Hay campos grandísimos en el norte de México de energía solar. El estado donde soy yo, que es el estado de Sonora, es un estado desértico en su gran mayoría, pero ha creado inmensas granjas, así se llaman, de energía solar, y vende esa energía a los Estados Unidos. Mucho de la energía que consume California, que consume Arizona, que consume inclusive Nevada. Nevada tiene una ciudad como es Las Vegas. Quien ha ido a Las Vegas pues se da cuenta de la cantidad de energía que consume una ciudad como Las Vegas. Mucha de esa energía inclusive es comprada en México. Entonces, hay que ver muy de cerca el tema de la venta de energía. Sé que Colombia le vende energía a Perú, porque yo he estado en Perú y me han dicho que mucha de la energía que recibe el Perú es comprada en Colombia, lo mismo que Ecuador, y esto es muy importante, ¿no? La producción de energía va a ser un patrón muy importante para los venideros. Sí, y esto era lo que les decía, pues obviamente la producción de energía eólica está cada vez en incremento. México es muy fuerte en industria aeroespacial. Es uno de los países más importantes a nivel mundial en la creación de manufactura para la aeroindustria y para la industria espacial. Igualmente, México es el país número 1 en el mundo en producción de pantallas. Sí, prácticamente todas las pantallas que tienen que ver con los celulares, que tienen que ver con ordenadores, etcétera, son hechas en México. Muchos de los vidrios especiales que tienen que ver con la industria de la aviación son hechos en México. Entonces, México ha creado a través de todo un hall de productores,
pues, estas empresas. Todo esto crea también las oportunidades y las posibilidades de crear hacia Colombia, hacia la región latinoamericana, específicamente Colombia y Chile son de los países que más pueden tener oportunidades de creación de estas empresas. Acordémonos que Brasil es un productor también muy grande en industria aeronáutica. Colombia le compra a Brasil aviones y material de aviación, y Colombia puede producir estos elementos en su territorio. Hay que tener esa oportunidad de crear a través de las universidades y a través de todo lo que tiene que ver con la capacitación, mano de obra calificada para que se pueda hacer aquí. Si no hay mano de obra calificada, pues hay muchachos que son unos duros, como dicen aquí en Colombia, son unos duros en todo lo que es la ingeniería aeronáutica, que quieren ser ingenieros en aviación, pero no ven sus oportunidades en Colombia y tienen que emigrar. Yo he conocido muchachos colombianos en Canadá, en una empresa canadiense que se llama Bombardier, que es una de las principales fabricantes de aviones para el mundo entero, de helicópteros, y ahí hay muchachos colombianos. Lo mismo que en Francia, en Toulouse, conocí también ingenieros colombianos trabajando para Airbus. Entonces, si nuestros países requieren tener esas oportunidades de inversión, México puede ayudarles, porque México tiene esa experiencia ya, pero una de las cosas pues es criarlos aquí. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México, Perú y Chile ronda ya los 227 millones de personas en un marco de 5.155.000 kilómetros cuadrados, con un PIB de más de $10.000. Entonces, estamos muy por debajo todavía pero ya estamos siendo la octava economía mundial como socios comerciales. Entonces, yo creo que yo le diría, la pandemia no solamente ha creado un proceso sanitario muy fuerte, pero también ha creado oportunidades. Yo creo mucho que las adversidades crean las oportunidades, y de las adversidades uno tiene que aprender las cosas. Todos los países no les ha sido fácil, pero cuando uno se sobrepone a la adversidad, pues realmente es muy poco que lo puedan parar. ¿Sí? Se están viviendo momentos convulsos, se están moviendo momentos muy difíciles, se absorbe la pasión política y otras cosas, pero no es momento, créanme que no es momento de división, al contrario, es el momento de unión, y si nosotros como mexicanos obviamente les podemos ayudar, lo vamos a hacer. El crear integración no solamente crea la oportunidad de hacerlo, sino crea que realmente el liderazgo de llegar. Yo creo que en este momento, el año pasado, yo lo llamé un año de gracia, porque todo el mundo se encerró, todo el mundo estuvo quieto, todo el mundo pues estaba viendo cómo un virus nos estaba atacando durísimo, y yo creo que fue un año pues para pensar. Pero este año 2021 tiene que ser el año de la esperanza. Tiene que ser el año de la esperanza, porque ya aprendimos que si no nos unimos estamos fritos. Si no nos ayudamos estamos fritos. Si no estudiamos estamos mal. Entonces yo creo que es un año en el cual como sector de la economía diplomática, pues es un año en el cual todos debemos de estar muy fuertes y buscar esos socios para poder salir adelante. Pues muchísimas gracias, y les pido disculpas nuevamente por la charla que está en inglés, pero es una presentación que había hecho inicialmente en inglés. Muchísimas gracias, y estoy presto si tienen preguntas. Gracias. Cónsul, muchísimas gracias. De seguro los aprendizajes son por montones para nosotros, que podemos escuchar de una fuente tan confiable y fidedigna, ¿no? Yo quisiera hacerle algunas preguntas, mientras que todos los que están en esta sesión se motivan a preguntar un poco más, porque esta oportunidad no se tiene siempre, ¿listo? ¿Cierto? Cónsul,
estamos en una era de cuarta revolución industrial, ¿verdad? Nos estamos empezando a manejar inteligencia artificial, blockchain, machine learning, la big data, pero ¿cómo ha manejado México esta situación? Porque usted nos muestra que, claro, están con energías eólicas, que se van por la aeronáutica, el petróleo y 1000 condiciones económicas prósperas, pero ¿les ha sido fácil hacer esa adaptación, esa transición a lo que demanda la cuarta revolución industrial? Mira, obviamente no ha sido fácil, pero esto ya lo teníamos, o sea, ya se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver acerca de la evolución, de la economía, pues tenía que ser absorbida. No fue fácil. Esto nos ha hecho pensar mucho en ese secuestro también que tenemos que ver de las personas, ¿no? Yo te quiero hacer una confesión. Yo empecé a escribir acerca de que cómo esta transformación nos ha secuestrado nuestro ser. Yo creo que no hay que dejarnos tampoco secuestrar. ¿Cuánto tiempo le dedica uno a estudiar? ¿Cuánto tiempo le dedica uno a trabajar? ¿Cuánto tiempo le dedica a todo lo que estás haciendo? ¿Y cuánto tiempo te dedicas a ti como persona? Entonces, toda esta revolución y toda esta transformación ha dado pie a que evolucionemos en la parte geoeconómica, pero a que involucionemos en la parte humana. Y no hay que desconocer esa parte. Cónsul, ya nos están empezando a llegar preguntas de nuestros estudiantes y Sara Vera nos hace una pregunta sobre, bueno, hay un tema de energías alternativas que usted nos plantea que para nosotros es un sueño, pero ha sido en contravía de muchas situaciones en Colombia. Pero Sara Vera nos dice, ¿cuál sería una buena estrategia a corto plazo para que se pueda aplicar energías limpias en cultivos ¿qué estrategias podría tener el país para lograr empezar a implementar este tipo de energías limpias? Pues yo creo que ya lo hay aquí, hay que aumentarlo un poco, ¿sí? Colombia es un país ecuatorial, ¿sí? Hay ¿cuántas horas de sol tiene al día? Simplemente cuántas horas de sol tiene al día. Nosotros, en donde soy yo, que es el norte de México, en el invierno, pues el sol se mete muy temprano, sale un poco tarde. Nosotros estamos en una franja por encima del trópico. Sin embargo, Colombia es ecuatorial, recibe prácticamente, no sé, yo diría casi 18 horas de sol al día, ¿no? Tiene, como les decía, océanos a ambos lados. El aprovechamiento de la energía eólica tiene que ser prácticamente ya un hecho. Yo creo que el Ministerio de Energía está muy pendiente de todo eso y no hay que darle mucho tiempo a esperar. El campo y todo lo que tiene que ver la parte de la agroindustria, el desarrollo de tecnología, mire, en el año 1970, estamos hablando de hace, ¿qué? 60 años, 50 años. Hace 50 años, el doctor Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz por las investigaciones acerca de la seguridad alimentaria. En ese momento había un país en África, que era una región que era Biafra, donde la gente se moría de hambre porque los cultivos eran arrasados por plagas, etcétera. Y en el Valle del Yaqui, que es donde soy yo, en Sonora, se hizo una investigación muy importante para crear cultivos resistentes. Y eso le valió el Premio Nobel de la Paz al doctor Norman Borlaug. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos desierto, ¿cómo hacemos para cultivar el desierto? Nosotros se cultiva el desierto a través de una tecnología de recepción de aguas, de perforación de pozos y de mantener una educación de no desperdiciar agua. Yo tengo 60 años de edad
y desde que yo tengo uso de razón, a nosotros nos enseñan a no desperdiciar una gota de agua. Entonces, Colombia es un país que tiene las reservas hídricas de las más grandes del mundo, es Colombia, y tiene el sitio de lluvias, como es la zona del Darién, que tiene el índice pluvial más grande del mundo. Entonces, Colombia es un país inmerso en agua. Es para que tuviera las reservas de alimentos más grandes del mundo también. Entonces, aprovechar toda esa industria a través de canales de riego, de construcción de presas, de riegos, etcétera, sería prácticamente el granero y la despensa del mundo entero, no solamente de la región. Aprovechar toda la energía significa, pues obviamente, tener esa capacidad de crearla, y lo pueden hacer. Muy bien, cónsul, tenemos otra pregunta y nos habla desde su opinión, desde su punto de vista. ¿Cuál cree que es el fuerte que tiene Colombia, ya sea en algún producto o en algún servicio que usted haya podido conocer de nuestro país, que tengamos la oportunidad de hacer negocios con México? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovechar esas alianzas para todos los emprendedores que en este momento están con nosotros y para todo el empresario colombiano, para que podamos unir estos países que tenemos tantas oportunidades, pero que se nos hace tan difícil entre los dos aprovecharlas? Yo creo que lo primero que hay que ver es ese concepto histórico, ¿no? Colombia y México son países, como les decía, que este año cumplimos 200 años de relaciones. Entonces, ¿qué produce Colombia? Pues Colombia produce también muchos alimentos, pero Colombia produce cosas que nosotros no tenemos en México. Por ejemplo, una de las cosas que está revolucionando la industria de los plásticos manufacturados, pues México le compra a Colombia mucho de eso. México le compra a Colombia aceite de palma, por ejemplo. Aquí vienen empresarios mexicanos a comprar y hacer negocios con la cuestión del aceite de palma hacia México. Yo les decía, México produce muchísimos automóviles, pero muchos de los plásticos que necesitan los automóviles son comprados en Colombia. Yo diría que Colombia tiene otros tipos que no debería de ser competencia. Competir entre los países, por ejemplo, yo les decía el tema del aguacate. Pues perfecto que Colombia produzca aguacate, pero al producir Colombia aguacate, pues se está dejando de producir otro tipo de cosas donde podría ser muy fuerte al estar tropical. México quintuplica la producción de aguacate de Colombia. Pero si nosotros, como mexicanos, les compramos productos a ustedes que nos sirvan a nosotros, pues obviamente Colombia va a aumentar mucho. México es un país de 130 millones de habitantes, pero que además de que tenemos necesidades, también podemos ser ese puente, como les decía al principio, para Eurasia y para Europa y Oceanía. Entonces, si nosotros nos unimos como socios comerciales que debemos de ser, podemos tener muchísimas ganancias. Y no olvidemos otra cosa que es muy importante también, la academia. ¿Sí? Colombia es un país de grandes académicos. Colombia es un país que puede también no solamente vender a México productos, puede vender también ciencia, puede vender también turismo. ¿Sí? Entonces, no es el hecho de producir cosas que México ya produce, es el hecho de atraer hacia acá mercados que sean competitivos y que sean también útiles. Yo creo que universidades, a través de la academia, atraer gente que venga a estudiar acá, hacer hubs a nivel de universidades. Y lo otro, créanme, no le den la espalda al mar. El mar es realmente, del mar, yo siempre tengo un dicho, del mar vivimos como especie humana, como seres vivientes, salimos del mar. Y si le damos la espalda al mar, pues vamos a morir porque le damos la espalda al mar. Muy bien, cónsul, nuestros estudiantes están muy interesados y ellos también preguntan,
¿cómo ha estado también la situación o cómo ve usted ya desde su papel como cónsul las relaciones políticas entre México y Colombia? ¿Cómo está la situación? No, la situación siempre ha sido muy buena. O sea, yo creo que muy pocos países tienen una relación como México y Colombia. Muy pocos países tienen la empatía como lo tienen México y Colombia. Si ustedes van a la Ciudad de México, por ejemplo, y en uno de los sitios, pues, de las colonias, como decimos nosotros, que aquí se llaman barrios, uno de los barrios más importantes de la Ciudad de México, que es la colonia Roma, hay un mercado que se llama el Mercado Medellín, y alrededor encuentran ustedes la cantidad de restaurantes colombianos que ustedes quieran. Pero no solamente hablemos de eso, la música colombiana, el arte colombiano está en México por todos lados y se aprecia. Y lo mismo de este lado, ¿no? ¿Quién no conoce la comida mexicana? ¿Quién no conoce la cultura mexicana, la música mexicana, etcétera? Entonces, las relaciones son muy buenas. Siempre han sido buenas. Han tenido algunos altos y bajos por cuestiones. Ahí sí, por ejemplo, hablamos en la mañana del tema de migración, que son como lunares que se pueden arreglar y se están arreglando sin ningún problema. Pero las relaciones políticas y las relaciones que tenemos siempre han sido de lo mejor, de lo mejor. Bueno, yo sé que todo esto está muy bueno, todas las preguntas que nos están llegando al chat. Entendemos que usted es una persona supremamente ocupada y quisiéramos saber si tenemos minutos para 2 preguntitas más. Sí, por supuesto. Yo estoy aquí para ustedes. Muy amable, cónsul. Nuestros estudiantes también preguntan, pues que viendo toda esta transformación que ha tenido México, esta transformación pues vincula también varios aspectos. El aspecto de inversión extranjera directa, qué pasa con la política interna del país y la sociedad. ¿Qué tanto de esta transformación ha sido parte de esos actores? En su mayoría es inversión extranjera directa o en su mayoría es porque el gobierno ha apalancado, ha invertido y ha generado estrategias, o ha sido la misma ciudadanía la que se ha encargado de que esta transformación tan interesante en México se esté dando. A ver, tenemos que remontarnos un poquito al pasado, ¿no? México, igual que Colombia, era un país eminentemente rural. Sí, prácticamente muy poca gente vivía en las grandes ciudades. La Ciudad de México no es esa ciudad de 22, 23 millones de habitantes que es ahora. Sí, la Ciudad de México era una ciudad normal, como cualquier ciudad, Guadalajara, Monterrey, etcétera. La gran mayoría de la gente vivía en el campo y tenía eso. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se empezó a necesitar mano de obra calificada, México firma un acuerdo con los Estados Unidos para enviar campesinos porque los norteamericanos necesitaban esa mano de obra hacia soldados para combatir en el frente de batalla. Pues los mexicanos fueron a cultivar el campo de los Estados Unidos. Entonces empezó a crear una necesidad de campo también, de trabajadores del campo en México, pero también aumentó la industria en México. Poco a poco se fue industrializando porque los Estados Unidos necesitaban manufactura para poder suplir esa gran industria bélica que tenía en ese momento. A raíz de 1950 empezó una transformación en México de que la gente comenzó a migrar del campo a la ciudad, y el campo se fue haciendo cada vez más tecnificado. Ya no eran las yuntas tiradas por bueyes, ya había tractores, ya había otro tipo de cosas. Entonces empezó a crear todo un movimiento para hacer una transformación industrial de México. Eso fue después de los 50. Prácticamente toda la modernización de México nace ahí. Nace con la industria eléctrica, nace con los puertos, empezar a transformar esto. Fue toda una mezcla de cosas, ¿no? Yo les quiero decir algo. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio,
el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá no solamente creó una imperiosa necesidad de crear la industria, también absorbió toda la pequeña industria mexicana. Si no se unían, pues obviamente desaparecía. La sociedad al principio no fue que esto fue un cuento de hadas y el Tratado de Libre Comercio simplemente llegó y hizo de México lo que es México actual. Acuérdense que en 1994, cuando entra el Tratado de Libre Comercio, hay un levantamiento armado en México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todos los pequeños comerciantes, todo lo que tiene que ver con eso, desaparecieron. Y fue llegando inversionistas extranjeros muy poderosos, el caso de las cadenas de supermercados como Costco, Walmart, etcétera, que dieron pie a que toda esa industria mexicana, todos esos comerciantes mexicanos se tuvieron que unir para hacerle frente a los comerciantes que venían de los Estados Unidos. El crear comercio exterior no es una noche ¿cómo se llama? Una honeymoon, una luna de miel, para nada. ¿Sí? Es una cuestión comercial y en las cuestiones comerciales hay socios. Yo siempre he dicho, hay socios y no hay amigos. Entonces, la sociedad mexicana se tuvo que unir como sociedad también. Si en este momento México tiene automóviles y tiene industria y tiene todo, es porque la sociedad mexicana se tuvo que unir para hacer también digamos, un frente común hacia la inversión extranjera. Ahora, la inversión extranjera, bienvenida. ¿Por qué? Por el empleo. Sí, obviamente, una planta como la planta Ford en Hermosillo o la Nissan en Aguascalientes, que puede dar 3,000, 4,000 empleos directos y mano de obra muy, muy calificada, pues obviamente qué bueno, ¿no? Qué bueno porque crea alrededor de esa planta, pues automáticamente ciudades enteras que pueden vivir de esas plantas, pero también toda la manufactura que tiene que haber alrededor. Entonces, entre la inversión extranjera, la sociedad mexicana y la política mexicana que hace que esto sea posible, porque esto es un banco de 3 pisos, de 3 patas, perdón. No puede funcionar si no tienen esas 3 cosas. La sociedad, por un lado, o sea, la comunidad, por un lado, la política, por otro lado, o sea, la voluntad política de hacerlo, y por otro lado, la iniciativa privada y la industria. Si las 3 están mancomunadas, va a funcionar perfectamente. Si no están mancomunadas, uno se sienta y el banco no lo sostiene y se cae. Entonces, para poder crear el México que estamos viviendo ahora, que tiene un PIB muy alto, que tiene no es que no haya pobreza, por supuesto que en México hay pobreza y se está tratando sobre la cuestión de la pobreza, pero obviamente catapultó a México dentro de las economías más grandes del mundo y dentro de esquemas productivos muy grandes. Si no hay estas 3 cosas trabajando al unísono, las cosas no pueden funcionar. Y por última pregunta, ¿cuáles son los principales logros que usted podría destacar que ha logrado México con la Alianza del Pacífico? Pues el punto número 1, yo personalmente diría, es el potencial que hay para mover productos manufacturados entre los países. Y el segundo, que para mí personalmente es el primero, es el movimiento de personas y los intercambios académicos. Yo creo que aquí es para tomar atención. Sí, en la Alianza del Pacífico ustedes se pueden meter en la página www.alianzadelpacifico.org y en la Alianza del Pacífico va a haber un tema muy importante que dice becas. Becas. México en este momento en más de 200 universidades da becas a todo nivel, ¿sí? Sobre todo posgrados, maestrías, doctorados para todos los países de la Alianza del Pacífico. En este momento con Colombia tenemos una gran cantidad de intercambios académicos en ciudades como Puebla, como Monterrey, como Guadalajara, como Hermosillo, como Tijuana, Ciudad de México, Veracruz, donde muchos estudiantes colombianos están yendo a hacer sus estudios. Hace poco guiamos más bien
a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de otras universidades, a hacer posgrados y maestrías en ingenierías. Por ejemplo, en medicina, el estudiantado más grande en posgrados que hay en medicina en México son colombianos. En muchas de las ingenierías, sobre todo ingeniería aeroespacial, hay muchos colombianos estudiando en México. Entonces, yo creo que ese rubro es el más importante de todos para mí. ¿Sí? El poder facilitar a los estudiantes a poderse mover libremente entre los países, acceder a becas a través de CONACYT para que puedan estudiar y recibir ayudas económicas, inclusive. Todo eso se ha hecho gracias a la Alianza del Pacífico. El hecho de poder quitar las visas entre México y Colombia ha hecho obviamente que el intercambio turístico se ha aumentado. ¿Sí? En este momento, para Colombia, México es el tercer país después de Estados Unidos y España de destinos turísticos. Y en este momento para México, Colombia ya se convirtió en un destino turístico y un destino muy importante. Tan es así que a partir de este año 2021, que estamos en plena pandemia, la Aeronáutica Civil colombiana ya admitió 2 aerolíneas más mexicanas para vuelos directos entre la Ciudad de México y Bogotá, Medellín y Cali, y de Cancún, Medellín, Cali y Bogotá también. Así es que esto ha hecho que no hubiera sido posible si no tuviéramos primero, esa empatía, ese respeto que tenemos hacia Colombia, y segundo, hacia a la creencia absoluta de la integración como países. Cónsul, muchísimas gracias por estos aprendizajes, por su tiempo y disposición. Lo valoramos mucho, y también le decimos a nuestros invitados que por favor no olviden registrar la asistencia. Es muy importante para que estos eventos se sigan fortaleciendo. Catalina, ¿alguna otra cosita que nos puedas, que se nos haya volado por acá? Muchas gracias a todos, en especial un agradecimiento muy grande al señor cónsul José Durazo por su participación tan activa en nuestro evento País Invitado México. De verdad que lo valoramos y lo apreciamos mucho. También a la profe Julie por haber hecho el papel de moderadora en esta sesión. A todos nuestros asistentes, pues maravilloso que nos hayan acompañado, muy activos ustedes con las preguntas. También esto es algo muy bonito en estos eventos que realizamos. Y bueno, de parte de toda la universidad, como le decía, señor cónsul, muchísimas gracias, y en particular de parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales también, porque, como digo, estuvo muy activo en este evento. No, por favor, gracias a ustedes, y así como yo quiero a Colombia, yo quiero que ustedes quieran a México, así que los invito a visitar México. Claro que sí. Sí, muy antojados, mucho más después de esta semana que estamos pasando con este evento. Entonces sí, lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente, y a todos que tengan una muy buena noche, y gracias por haber estado presentes. Hasta luego. Hasta luego.